Buenas tardes a todos los que nos acompañan, tanto virtual como presencialmente. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y a este ciclo de conferencias Lecturas de lo Sagrado. Para comenzar, le doy la palabra a la doctora DENISE FALLENA. Doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar todos aquí acompañándonos, tanto en línea como aquí en nuestra biblioteca Beatriz de la Fuente, el Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra sede en Oaxaca. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de dar inicio, inaugurar este encuentro académico en nombre de nuestra directora, la doctora Angélica Velázquez, que bueno, desafortunadamente no pudo venir en esta ocasión a Oaxaca, pero en su nombre iniciamos este ciclo. Tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Andrew IRVING de la Universidad de Groningen en Países Bajos, y bueno, vamos a tener un diálogo académico precisamente hablando de artefactos que tienen que ver precisamente con ceremonias que están relacionadas con lo sagrado. Les agradecemos su presencia y damos inicio, inauguramos este evento. Muchas gracias. Good afternoon, everybody. I welcome you in the name of Dr. Angélica Velázquez, GUADARRAMA, Director of the Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. We welcome you on her behalf to this cycle of conferences dedicated to studies of readings of the sacred domain. And this afternoon, we will present for your consideration 3 talks, one by Dr. Andrew J.M. Irving, my colleague of the Instituto de Investigaciones Estéticas will also make a presentation, DENISE, FALLENA, MONTAño, and I as well, Robert MARKENS, will make a 3rd contribution. So let's get right to the heart of the matter, and we will invite to speak our very special guest, Dr. Andrew J.M. Irving, who is visiting us from the University of Groningen, Holland. Voy a presentar en inglés y español una semblanza curricular del Dr. Irving y también una descripción o resumen de su ponencia magistral. El Dr. Irving estudió literatura francesa y alemana en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, antes de estudiar teología en el St. John's Theological College. Continuó sus estudios en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, primero completando una maestría en estudios litúrgicos, antes de realizar una segunda maestría y un doctorado en estudios medievales en el Instituto Medieval de aquel instituto. Su disertación, Los libros evangélicos de Monte Cassino del siglo XI, hacia una arqueología, llevó a cabo un examen codicológico detallado de los libros evangélicos sobrevivientes de la importante abadía del sur de Italia en un punto alto de su scriptorium, y los comparar con todos los demás productos del scriptorium. Continuando en esa línea de investigación, el Dr. Irving se centra en enfoques materiales para la producción y uso de manuscritos litúrgicos y en objetos rituales y espacios litúrgicos, especialmente en el sur de Italia. Además de las publicaciones en Scriptorium, Bibliología, Worship y Archiv für Liturgewissenschaft, Irving actualmente coedita un volumen internacional sobre la tipología de los libros litúrgicos a publicarse en 2022, que se publicará en la serie Liturgische Quellen und Forschungen y Medieval Latin Liturgy, una guía de investigación que se publicará como obra de referencia de Brill, la editorial Brill.
Una segunda línea de investigación se centra en la historia de transmisión del antiguo texto del libro escolar llamado Didicia Cantonis, su coedición de la edición de Erasmo y el comentario sobre el texto. Se ha publicado recientemente en la Amsterdam Opera Omnia de Erasmo. En Groningen, la Universidad del Dr. Irving, además de impartir cursos sobre cristianismo medieval y el sagrado, el Dr. Irving imparte estudios críticos del patrimonio, cultura visual y material y religión, y museos y religión. Como miembro del Centro de Religión y Patrimonio de Groningen, es parte y líder local de los proyectos europeos Erasmus Plus sobre patrimonio religioso e inclusión social. Dr. Andrew J. M. Irving studied French and German literature at the University of Auckland, New Zealand, before studying theology at St. John's Theological College. He continued his studies at the University of Notre Dame, United States, first completing a master's in liturgical studies before undertaking a second master's and a doctorate in medieval studies at the Medieval Institute. His dissertation, titled The 11th Century Gospel Books of Monte Cassino, Towards an Archaeology, undertook a detailed codicological examination of surviving gospel books of the important southern Italian abbey at a high point of its scriptorium, and compared them with all other products of the scriptorium and all other southern Italian gospel books in Beneventan script. Continuing in that vein, Irving's research focuses on material approaches to the production and use of liturgical manuscripts and on liturgical objects, rituals, spaces, especially in southern Italy. In addition to publications in scriptorium, bibliologia, worship, and Archiv für Liturgwissenschaft, Irving is currently co-editing an international volume on the typology of liturgical books, to be published in 2022, to be published in the Liturgische Quellen und Forschungen series and Medieval Latin Liturgy, a research guide, to be published as a Brill reference work. A second line of research centers on the transmission history of the ancient school book text, the so-called Didicia Catonis. His co-edition of Erasmus edition and commentaries on the text has recently been published in the Amsterdam Opera Omnia of Erasmus. Ahora quiero presentar el resumen de la plática magistral que el Dr. Irving nos va a impartir el día de hoy. Se llama ¿Para qué sirve el Códice UTA? Reconsiderando un famoso libro del Evangelio Ottoniano y su caja. ¿Qué hace un libro litúrgico y cómo lo hace? El Códice UTA, un famoso libro del Evangelio producido en la abadía de Saint-Emmeram en el primer tercio del siglo XI, que lleva el nombre de su donante, la abadesa Uta, ha sido llamado quizá la obra más importante de la iluminación occidental de su época. Su compleja serie de iluminación y su cofre del tesoro muy reelaborado han recibido una gran atención académica. Sin embargo, lo que ha permanecido en gran medida ausente del análisis es una consideración integral de para qué servían este asombroso libro y su caja. Sobre la base de un cuidadoso análisis del material, esta conferencia utilizará la teoría de affordance en inglés para volver a examinar los usos del libro y explorar las implicaciones para la descripción y el análisis de los manuscritos litúrgicos en general. The abstract of the talk, the keynote talk that Dr. Irving will impart this evening, is titled, What is the Uta Codex for? Reconsidering a famous Ottonian gospel book and its box. What does a liturgical book do, and how does it do it? The Uta Codex, a famed gospel book produced at the Abbey of Saint-Emmeram in the first third of the 11th century, named after its donor
Abbess Uta, has been called perhaps the most important work of Western illumination of its day. Its complex illumination series and its much reworked treasure box have received extensive scholarly attention. What has remained largely absent from analysis, however, is a holistic consideration of what this astounding book and box were for. On the basis of careful material analysis, this lecture will use affordance theory to re-examine the uses of the book and explore the implications for the description and analysis of liturgical manuscripts more generally. And with this introduction to the scholarly production, the formation of Dr. Irving, I hand him the microphone and give him the most cordial welcome for gracing us with his presence and his talk this evening. Thank you, Dr. Irving. Muchísimas gracias, Profesor Markens, por su amable presentación. Debo decir que me siento muy honrado de hablar con todos ustedes. Había planeado venir a Oaxaca principalmente para agradecer a Profesor Martens y a Profesor FALLENA su generosa colaboración durante varios años en la impartición de conferencias en línea en un curso que imparto en Groningen sobre la imagen sagrada. Sin embargo, me encuentro aún más en deuda con ustedes por su amable hospitalidad. Espero mantener en el futuro estas relaciones colegiales y de amistad. Forgive me, I will now continue in English. It's difficult to forget the first time one encounters the Uta Codex. After the presentation of carefully drafted letters of introduction and the diligent examination of a scratchy microfilm, after days of persistent inquiry with the curator, who was teutonically implacable, one Friday morning, I waited nervously in a specially reserved section of the manuscript reading room in the Bayerische Staatsbibliothek in Munich at 9 o'clock sharp. A class of paleography students had been invited to witness the event, and as we watched, security guards and curators carefully and silently brought a large box containing the famed gospel book, the Uta Codex, in its treasure casket into the hushed room and placed it on a table. Cushions were laid out, gloves were put on, breaths were held as the unwieldy object was extracted, laid upon its bed, and exposed at the center of our attention. The combination of solemn movement and display brought to mind at that time a remark of the Italian codicologist Ezio Ornato. Ornato had lamented the burial of precious manuscripts in library strong rooms, where the corpse of the manuscript would suffer no disturbance in the serene but impenetrable silence of its tomb. The manuscript library was, he wrote, in danger of being turned into a kind of cemetery, quote, visited by a sparse group of silent visitors, each supplied with gloves. My own view as a PhD student, beholding the object before us that morning, was less negative. I could hardly contain my inner squeal of delight. But certainly I was struck by the silence of that encounter, by the semi-ritualized solemn movement with book and box, by the palpable impact of display. Despite having duly prepared myself and despite being keenly aware of the reputation of the object as, quote, perhaps the most important work of Western illumination of its day,
In the encounter with the Codex, I was confronted by an unexpected question. What is this thing? And what does one do with it? These questions have haunted me, and I wish to use the following minutes to use them to consider with you the Uta Codex. The question, is the Uta Codex a liturgical book? Will recur as a kind of agent provocateur to re-examine the object of our inquiry from a variety of angles. We will proceed in 3 steps. First, after a material description of the book and its box, and a note concerning the sites and occasion in and for which they were made, we will proceed, we will attempt to answer to this question from the point of view of material, textual, and visual affordances, and both internal and external evidence of use. In conclusion, we will consider the implications for the study of liturgical books in general. The Uta Codex contains gospel pericopes, or readings, gathered in gospel groups, preceded by full-page evangelist portraits and initial images. It opens with a series of justly famous full-page illuminations and is concluded with a capitulary providing the incipits or openings of readings appointed during the liturgical year. The manuscript is composed of 119 folios of fine but sturdy parchment. The folio dimensions are moderately large, considerably larger, for instance, than the Gospels of Henry II, which shares both iconographic models and a scribal hand with the Uta Codex. But they are smaller than those of the famed Carolingian Codex Aureus of St. Emmeram, whose illuminations exerted considerable influence. Can you hear me? Good. Oh, good. Great. Great. Where was it? The folios of the Uta Codex are gathered in 18 gatherings or quires, of which gatherings of 4 bifolios are the dominant form. The variation in these gathering lengths of bifolios that appears in the manuscript appears to have 2 related purposes. On the one hand, it means that quire breaks, or the breaks between the gatherings, are aligned with the conclusion and the beginning of each subsequent gospel group. On the other, it facilitated the production of short series of full-page illuminations. It facilitated the production of short series of full-page illuminations on their own independent quires. And this practice both allowed the decorative program of the deluxe manuscript to be worked on separately from the text and facilitated the selection and use of particular types or qualities of parchment for the high-density illuminations on individual folios or bifolia. With a proportion of width to height of just over 0.5, the written space is narrow in its proportions when compared with other long-line manuscripts. And this bestows on the manuscript an impression of spaciousness on the page. This is characteristic of gospel books of the period. The combination of relatively narrow written spaces and a low number of well-spaced long lines for writing provides a certain visual clarity that would facilitate reading during ritual performance, and also generous margins, which could be used to hold the pages open or flat without obscuring the text. The text itself is copied by a single scribe in Caroline minuscule of a large module.
The combined effect of generously rounded forms with horizontal constraint at the rigorously maintained mid and base lines lends a certain precisely calibrated energy to the script, which is accentuated by ascenders and descenders that tilt just a little bit to the right. The principal hand has been identified with other known Sankt Emmeram manuscripts of the period. What about the binding? The current binding is a modern replacement of an 18th century parchment cover that does not survive. It's not been possible to determine how the book block was originally bound, though small wormholes, both in the head and foot of folio 1, suggest that however it was bound, at some time insects and their larvae found there a temporary but happy home. It's possible that the volume was originally bound with double leaves of parchment or perhaps softwood boards covered with a precious textile, as we see here in the early 11th century Zeon Evangelistry and the contemporaneous Monse Gospels that was produced at St. Emmeram at around the same time as the Utter Codex. The Codex did not need a sturdier binding, for it was kept in an equally famed book box, almost certainly also produced in Regensburg. The box is constructed of oak panels, revetted on all sides except its base, with highly worked gold and silver, and ornamented with enamels and precious stones. The cover of the box is adorned with a large enthroned Christ Pantocrator in gold repoussé work, whose head is surrounded by a finely wrought enamel nimbus, the heart-shaped patterning of which shows Byzantine influences. The figure raises his right hand in blessing, and in his left holds a book that bears the golden letters Alpha and Omega. Hermann Schnitzler argued convincingly already in 1953 that the golden filigree frames that originally lay flat on the box lid. This construction would have maintained a relatively simple compositional unity and rendered the high relief and dimensions of the central Christ figure all the more imposing. In the mid-12th century, the filigree frames were raised by about half a centimeter, for reasons that are as yet unclear. The alteration necessitated awkward adjustments, as you can see here, around the nimbus and the footstool beneath Christ's feet. It also explains why the side panels of the box are deeper than those of the base, and of the box lid are deeper than those of the base, and why both were newly revetted with silver panels ornamented with round coin-like stamp patterns that has recently been identified with Regensburg coin hoards datable to the mid-12th century, just over 100 years after the date of the construction of the book and its box. The 4 square medallions, there's the stamp patterning. The 4 square medallions representing the 4 evangelists were added possibly at this time in the 12th century. And in the course of the subsequent centuries, numerous enamels were added and jewels, notably the 2 enamel medallions at the left and right of the frame, both of which antedate the production of the box and seem to have been produced outside Regensburg. The Utter Codex and the box is thus a site of multiple interventions over a very long period of time. At 2 places, the silver revetment has been damaged, which affords us a glimpse of an original textile covering on the exterior of the side panels. Red and yellow textile appears on the exterior of the lid, and a blue textile can be seen on the exterior of the base. In the interior of the box's cover and base, large amounts of an adhesive paste used to attach fabric remain on the flat boards and side panels, and these too show traces of blue and red-yellow textiles.
The use of contrasting red, yellow, and blue textiles in the outer box must have created a striking effect, perhaps serving to recall or perhaps to announce the contrasting red and blue infill of the golden monogram initials with which each gospel group opens. The exterior of the base is presently completely unadorned and preserves no trace of adhesive or textiles. What seems to have escaped notice in scholarly literature is that fine round holes of regular dimensions are dotted across the baseboards. While it is difficult to discern any clear pattern in the holes in the center of the base, it is possible to trace vertical lines of holes running down the left and right edges and horizontal lines at the head and foot. These may be evidence of traces of a lost metalwork plate affixed to the base of the kind placed over precious textiles on a number of early 11th century treasure bindings from southern Germany, as you see here on the Henry II Evangelistory. A curious feature of the current configuration of the box is that the lid and base are joined counterintuitively on the right-hand side, so it opens this way instead of this way, by modern hinges, perhaps to force a more attentive opening of the cover. It's not clear, however, how or indeed whether the two parts of the box were originally joined together at all. Intriguingly, on the right-hand side of the base's interior, 3 irregular chisel cuts have been made across the edge of the side panel. And from 2 small holes at the center of each of these cuts protrude the severed ends of cords, the other ends of which can be seen directly below, where the side panel joins the flat base of the box. These structures are difficult to interpret. Their irregularity and somewhat clumsy construction, together with the evidence of original textile lining to the box, suggests that they do not date from the earliest production period, but were added sometime later, perhaps during the 12th century alterations of the lid. The severed cord constructions may have been intended to hold the contents of the box together in some way when the box was in movement or tilted for display. The fact that the box was produced by the scriptorium of St. Emmeram in Regensburg is undisputed. Scribal hands in the Outer Codex have, as we have noted, have been identified in other known products of St. Emmeram. And the illuminations, which appear to be the work of a single artist, clearly draw inspiration from the Codex Aureus of St. Emmeram in ornament, use of color, framing devices, and in the use and adaptation of specific iconographic elements. The box's exceptional and to some extent unparalleled design, combined with the relative rarity of book boxes in general, makes the identification of a technique or distinguishable workmanship that might clearly associate the box with other works of Regensburg goldsmithing somewhat more difficult. Nevertheless, since at least the late 19th century, the box has been confidently attributed a Regensburg origin and paired with the production of the book. They are an ensemble, in other words. The fact that the manuscript was designed for use at the Women's Abbey of Niedermünster, a brisk 15 minutes walk from St. Emmeram in Regensburg, can be deduced from 2 full-page illuminations at the beginning of the manuscript, and by references to feasts and the list of readings at its conclusion. The illumination of a bishop labeled Sanctus Herhardus, and the appointment of a reading for the feast of Saint Erhard in the list of readings known as the Capitulary, indicate an intended association between the Codex and the site of that saint's tomb and his veneration, the Abbey of Niedermünster. The fostering of the cult of Erhard at Niedermünster in the early 11th century owed much to Emperor Henry II's familial connection with Niedermünster, where both his mother, Gisela, and his grandparents, Duke Henry I and Judith,
were buried. Henry I and Judith were in large part responsible for refounding this community around 950, and had undertaken the construction of an entirely new basilica and adjoining monastic complex, to which Judith herself retired in 973. By the middle of the 11th century, Erhard's tomb had been heavily reworked prior to, and in perhaps preparation for, Saint Erhard's canonization by Pope Leo IX, which was celebrated in the presence of Henry III at Niedermünster in 1052. If Erhard was Niedermünster's saint, the Codex is clearly Niedermünster's book. The occasion of the manuscript's production is indicated by the remarkable image of the monastic, female monastic labeled Lady Abbess Uta, drawn over the ornamented frame at the bottom left of the dedication image. The figure looks up towards an enthroned virgin and child at the center of the image and offers a golden book, surely to be understood as the Codex itself, in her outstretched hands. Not only does the accompanying verse play on the rhyme of the offering, Wota, and the offerer's name, Wuta, but the visual rhyme between the depiction of the golden Codex in Uta's hands and the Codex in the viewer's hands makes the manuscript book itself and Wota herself, the direct object that the Virgin is asked to receive, both at the time of the first offering and now. The Codex constitutes thus both the Wota, the offerings, which Wota, in an eternal present, continuously offers to the Virgin, and the perpetual witness of this ongoing event. Only one abbess by the name Uta is known to have been associated with the Regensburg Abbey in the late 10th and early 11th century. Apparently of noble Swabian lineage, she is last attested in a charter of 1025 and is recorded as deceased at least by 1044. The identification of this woman with the female religious depicted in a full-length portrait of a figure labeled Wota in the so-called Bamberg rulebook that was copied for Niedermünster around 990 entails, on the one hand, an early date for the beginning of Uta's tenure as abbess, and associates her, and therefore the Codex and its box, with a series of monastic reform initiatives that were brought to Regensburg by a certain Bishop Wolfgang, and Abbot Ramwold of St. Emmeram. Internal and external evidence points then to a date for the Codex and its box between 1020 and 1044, with some preference for a date around 1025, 1030. Attention to the occasion of the book's production and donation helps us to zoom out a bit in order to consider the objects as a whole, and thereby to return from a different perspective to the question, what is this thing? And what does one do with it? Or to put it another way, what is the relationship between the material aspects of these objects and plausible behaviors that they made possible or in some way shaped? The scholar of visual perception, James Gibson, coined the term affordances to describe what an environment affords the perceiving animal, what it offers, provides, or furnishes. Gibson argued that what we perceive when we look at objects are their affordances, not their qualities. That is, he argued, what we see is the kinds of behaviors that these objects afford. It's not simply that things, from door handles to a piece of chocolate, have a kind of demand character, telling us what to do with them, grasp me, eat me. Rather, Gibson wrote,
things are always perceived in an environment of which the perceivers themselves are a part. What the object affords is accordingly dependent on what it is materially, but at the same time, materiality is situated within an ecology. To cite Gibson's classic example, a post box with its characteristic attached closed form with a small opening and official insignia is recognized as an object that affords the mailing of letters, not, for example, a trash can or a birdhouse, for human beings that are situated in an ecology that includes letter writing and a postal system. Many of the most immediately perceptible affordances of the Uta Codex and its box assemblage are, of course, shared by other books and boxes. Nevertheless, I hope you will indulge my describing them. For though they are seldom explicitly considered, it seems to me they are in some way fundamental. Slowing down to observe them may help us to understand this box and this book better. A box with a hollow interior and at least one side that can be opened in some way affords, for example, the placement of one or more correspondingly proportioned objects within it. A box thus allows fundamentally for the separation of the object from its surrounding environment for any number of reasons, and for keeping its contents in store for future use, and for transportation. The fact that the box is detached, that is, it is not affixed to its support or so heavy that it cannot be moved, affords the transportation of the contents of the box without the need to touch the contents directly during their movement. The use of opaque and solid materials in the box's construction affords that contents, or indeed whether the box is filled at all, is concealed from the viewer. The walls afford an everyday mystery. At the same time, solid materials offer both protection from exterior environmental damage and stability during transportation. A box's flat surfaces and non-malleable materials entail that it fits with another flat surface, a shelf, a litter, an altar top, or a cushion, provided that that surface can take its weight. A codex, on the other hand, could be described as an object that affords a high concentration of durable writing surfaces in a compact, transportable format. The binding of the codex in multiple gatherings of surfaces allows for the stable articulation of the object to reveal pages, with minimal wear and damage. At the same time, articulated gatherings permit the book to remain open at a chosen position, with little need for material or human intervention to hold it in place, provided the binding isn't too tight. The parchment, which is light, durable, and flexible, provides support for inscription in a high contrast color that is relatively uniform. This affords legibility to whatever is written or painted on its surface. In sum, we can say that the codex and box afford the behaviors of storing, transporting, concealing, protecting, opening, and closing with minimal damage and stress on the object, and offer legibility and preservation of texts and image in combination with these activities. Well, I can tell you might be asking, can't we be a little bit more specific, please? Well, we'll try. The depth of the box's exterior, for instance, is of a size that affords grasping by an adult hand. The dimensions of the box, its weight, with or without its contents, and the presence of intricate gold filigree and protruding precious stones around the outer edges impose, however, constraints on manual grasping. Since the box has no handle, it would need to be carried by two hands and not one, which in turn entails a certain kind of deliberateness of action and movement with the box.
In other words, the box's shape, size, weight, design, and materials influence and perhaps even determine how the behavior made possible by the fact that the box is detached can be plausibly executed. Of course, it is also possible that the box could be transported on a carrying device, such as a litter, thereby minimizing direct contact by human hands during transport. Further, we can perceive that the combination of the box's large surface area with a relative narrow depth is a risk factor if the box was stored or displayed or transported in an upright position. The presence of fragile repoussé work, filigree, and precious stones on one side of the box increases this risk factor. This in turn implies a constraint in the usual position for storage, display, and transportation, horizontal or close to horizontal, either on a flat firm surface or a soft padded surface. Bearing this in mind is an important corrective for the student of the Codex, who might be accustomed to viewing photographs of the box cover as if it were an image on an upright wall in print and digital media. The division of the box into two parts, base and cover, entails some means to hold the component parts together during transport and display. If the box is transported and displayed horizontally, there may have been no need for anything other than gravity to hold the elements together. Affixed hinges, which we know were added to the box exterior in the modern period and may have been present earlier, would keep the base and cover from parting company. But if the box was in a vertical position or at a steep angle, they would not have prevented the opening of the box on one side. For that, either a closing mechanism could be added, like those modern hinges, or the carrier could be constrained to adjust the manner of carrying accordingly, or the contents could be secured by cords that perhaps were later removed. With respect to the text, the large size of the script and the relative low number of long lines in a narrow written space afford and facilitate the performance of public reading at a modest distance in unstable lighting, minimizing the need for significant pauses during performance. The relatively large sizes of the folios and their modestly broad proportions help the folios fall flat under their own weight when the book is open. Smaller folios of narrow proportions tend to be employed for books intended to be held with one hand during instruction or singing or for closer inspection. As we saw with the box, the size of the Codex also implies handling with two hands, a certain deliberateness of movement, and the use of a firm support when the book is open. The support would be all the more important if the Codex originally had a soft parchment cover. The presence of a reasonably wide margins also affords room for a reader or an assistant manually to hold pages flat during performance without touching or obscuring the text. What about the text? It presents 114 readings assigned for use during the celebration of Mass during the liturgical year. And so it affords this use during the celebration of the Eucharist. The provision is somewhat limited. It does not provide readings for Mass for the weekdays of Lent or Easter or the season of Advent, nor for the periods after Epiphany and Pentecost. Furthermore, the provision of proper saints' feasts is quite limited. Just one votive Mass is provided for, that for the Holy Cross, appointed for Fridays. The readings are assigned to feasts in the list that you see here, and known as a capitulary, that is copied in the last choir or gathering of the manuscript. There are a few discrepancies. 5 sequentially numbered readings in the body of the manuscript don't appear in this list, and one pericope that appears in this list does not appear in the body of the manuscript. You can't find it there. The presence of liturgical gospel readings also affords the possibility that this manuscript
could be used for the reading of the Gospel not only at Mass, but also at the conclusion of the night office, the office of readings during the night, for so-called 12 lection feasts. And this has escaped notice in scholarly literature. The vast majority of the pericopes in the Codex are in fact dual purpose, equally affording reading at the conclusion of the night office and during the Mass on principal Sundays and feast days. This has certain implications for the book's use. According to the rule of Benedict, the night office for Sundays and solemn feasts was to be concluded by the abbot's intoning of the Te Deum and by his reading of the Gospel, quote, while all the monks stand in respect and awe, after which an antiphon, the Te De Chit Laus, was intoned, and a concluding collect or prayer was recited by the abbot. A late 10th century St. Emmeram custom book provides a fuller account of this ritual. After intoning the Te Deum, the abbot and his attendants proceeded to the sacristy, where vestments for the servers, holy water, comb is very important, gospel book, missal, thurible for incense, and candles had been laid out in preparation. At a certain moment during the singing of the Te Deum, the party re-entered the church in solemn procession. They proceeded to the lectern, which had been set in place by a sacristan who held a lantern by which the abbot was to read. The customary specified that the gospel book from which the abbot read is carried by the abbot himself during the entrance and the retiring procession. Unfortunately, a customary from Niedermünster from this period is lacking. We don't have it. However, the copy of the Rule of Benedict in the so-called Bamberg Rulebook, to which we referred to earlier, clearly, and which is clearly associated with Uta, makes explicit that the solemn reading of the Gospel in the night office on 12 lection feasts was not restricted to male abbots or their male deputies. Here, female abbots are the norm. It is the female abbot who's reading the Gospel, and the male are interlinear additions inserted after this manuscript had been transferred to a male monastery of St. Michael in Bamberg. We may then, with some confidence, state that if the Uta Codex was intended for use at night office readings on Sundays and 12 lection feasts, a possibility that is afforded by the book, then Abbess Uta herself would have read from her own codex. And this seems to have escaped the attention of earlier scholarship. The use of the readings during liturgical performance is facilitated by two features that help the reader, the user of the codex, to find where these readings are in the book. Most evangelistaries order the readings according to the liturgical year, Advent or maybe Christmas to the end of the liturgical year, and often with in distinct cycles, the temporal cycle or the cycle of readings for saints, and often with titles, rubrics, indicating when the reading is to be read. The Uta Codex, exceptionally, groups the liturgical readings not in the liturgical cycle, but according to the Gospels from which they were excerpted. There are thus 4 Gospel groups in the Codex: Matthew, Mark, Luke, and John, each introduced by a sequence of 3 full-page illuminations: the evangelist portrait, a full-page initial, and an interpret page. In addition to their ornamental and iconographic significance, this series of full-page illuminations affords the book user orientation within the volume. Am I in Matthew? Am I in Mark? Am I in Luke? Etc. A second and more precise aid is provided by a numbering system that appears in that list at the back of the book. The Gospel readings are sequentially numbered in the book
by golden Roman numerals within each gospel group. And at the back of the Codex, the list refers the user to the gospel group to which the appointed reading belongs, Matthew, Mark, Luke, or John, and provides a Roman numeral that identifies where in that group the reading can be found. A handful of uncorrected errors notwithstanding, the system is elegantly simple and efficient. It is also absolutely necessary. For the order of readings within the gospel groups is far from obvious. It is quickly apparent that the Codex does not follow the order of the biblical text within the gospel groups. And it is not very clear that it follows the liturgical order either. To cite just one example, the account of the birth of Christ in Pericope 2 in the Matthew group is followed immediately by, have I got it here? Let's see, is followed immediately by the adult Christ's harsh address to the scribes and Pharisees in Pericope 3, which is 23 biblical pericopes or chapters later. Non-consecutive biblical pericopes are copied without assigning rubrics and indeed without even a line break, so you can tell that this is something different. They appear to be absolutely textually continuous. The underlying rationale, the fundamental underlying rationale for the order of the readings within each gospel group has been hitherto understudied. It appears to me to be at least liturgical at base. A cycle can be vaguely discerned in each gospel group, except Mark, running from Christmas to the octave of Pentecost, followed by a limited cycle for Feast for Saints, then the Sundays after Pentecost, and then a group of common readings for Saints' days. This basic liturgical ordering is, however, obscured. We've already noted that there are no rubrics to let you know that this is what's happening. Secondly, a framing device is used that seems to be theologically rather than liturgically motivated. In Matthew, Luke, and John, the group begins with pericopes concerning the genealogy, birth, and incarnation. They're appropriate and appointed for the Christmas feast. And that kind of seems natural. We could begin the liturgical year there. However, despite the fact that the Easter resurrection accounts from all four Gospels are provided in the Codex, all four Gospel groupings do not conclude with this, but with the Passion narrative that comes after, both biblically and liturgically. And liturgically comes before. Becomes before both biblically and liturgically. And then thirdly, for reasons that are yet to be determined, the underlying order of the readings is occasionally interrupted by a group of readings whose sequence aligns with neither the liturgical year nor the biblical order. The manner in which the beginnings, the interpets, or the verbal indicators for the beginning of the passage to be read are handled is also surprisingly complex. And I want to spend just a moment to unpick it. The opening of a biblical text of a reading customarily requires some sort of adjustment when it's used in liturgy in order to indicate to the listeners the subject of the sentence, who's speaking to whom, and the circumstances of the action or the discourse. Similarly, words or phrases or references that the biblical text employs to connect that passage with what preceded it in the Bible are routinely omitted or adjusted in liturgical practice because they make little sense when the pericope is read in isolation. These general rules are held to sometimes in the Codex, but we can also see a large number of peculiarities. We can see these when we compare the way the readings open with the way they're recorded in the list and the way that they're in the Bible. Curiously, in 23 cases, the opening of the reading given in the body of the manuscript aligns with that
in the capitulary, that list, against the biblical text, but it diverges from it. So it's similar, but it's not quite the same as the way it is in the list. Occasionally, this discrepancy results from a kind of melding, a blending of the biblical text with the way that the opening appears in that list. But more frequently, the reading's opening includes a word or phrasing that occurs neither in the list nor in the Bible. This occurs most frequently when the reading opens with direct speech. In place, for instance, of the word dixit, employed, he said, employed in the standard liturgical opening, dixit Jesus discipulis suis, Jesus said to his disciples. Employed in the list, but in the readings in the textual body, they prefer not dixit, but ait. It means the same thing, but it's never used. It's not used in the Bible, it's not used in the list. In one instance, the reading's opening diverges from both the list and the biblical text almost in its entirety. For the fourth Sunday after Epiphany, the list appoints a passage from Matthew 8, providing the incipit cum descendisset Jesus de monte, when Jesus came down from the hill. An opening that differs from both the biblical text, only by the customary omission of the conjunctive autem, therefore. The text of the same reading, numbered 35 in the Matthew grouping, uses in contrast, cum consumasset Jesus verba haec, descendit de monte. When he had finished saying these words, Jesus descended from the hill. The connection of that phrase, verba haec, those words, appears to make a connection between the present reading and what precedes it, the speech of Jesus. But that's utterly deceptive. What precedes are the words of Jesus, but they're not uttered on any mountain in Matthew 8, but in the city of Jerusalem in Matthew 23. The abrupt, non-chronological transition on a single page from the moment when Jesus addresses the crowds regarding the scribes and Pharisees shortly after his arrest, trial, and crucifixion, to the immediate aftermath of the Sermon on the Mount at the beginning of his ministry, is concealed. In addition, whereas conjunctions such as et, and, or the adverbs autem or tunc, then, are routinely omitted at the beginning of a reading during actual liturgical performance and in the list, in the body of the Codex, on numerous occasions, we find them actually added and supplied with a golden initial, even when they appear on the neither in the list nor in the biblical incipit. So, what does all this complicating, surprising reworking of incipits, of beginnings mean? We could ask, who's making the decision? The scribe, the director of the scriptorium. But I want to focus instead on the deliberate effort, it seems to me, to produce a book that is not what it seems, or rather, that seems to be what it is not. The division and organization of the Codex into 4 sections, the 4 Gospels, each introduced by a full-page evangelist portrait, initial page, and ornamented incipit page, and the provision of that list constitute the material and visual language not of an evangelistary, a book of liturgical readings, but of an evangeliary, a copy of the full 4 Gospels. Careful attention to the treatment of the reading beginnings reveals the completeness with which this appearance was constructed. Not only were the telltale signs of that liturgical evangelistry removed, but line breaks were omitted between the readings. And most remarkable of all, conjunctive phrasing was actually inserted to artificially connect readings
that are not at all connected textually or liturgically. These added phrases were, in fact, not intended to ever be read aloud at all, but almost in a Baroque conceit, served to construct a visually unified evangeliary text. Why this unity was so artfully constructed can only be speculated. It may constitute a display of artistic ability, scribal innovation, or a patron's fancy. It's also possible that the visual language of an evangeliary enabled the book object to do something. That is, it afforded an action that would be more difficult to be performed with the kind of evangelistery that, unlike the Uta Codex, looked like what it was. The Codex is not the only part of the assemblage that appears to be something that it is not. The visual language of the Uta box is also, I would argue, at least ambiguous. The imposing proportions of the Christ figure, which exceed the framing filigree panels and find no parallel in the surviving book boxes and treasure bindings up to and including the 11th century. The sheer dominance of the metalwork figure, framed with filigree and jewels, calls to mind less a luxury book cover than the Byzantine repoussé icons of the 10th and 11th centuries. While such icons appear to have been rare outside Byzantium in the 11th century, and none are known to survive that are associated with the early 11th century Bavaria, it is certainly known that the goldsmithing heavily sponsored by Henry II in Bavaria in the early 11th century drew on direct inspiration and materials from metalwork products of Constantinople. Gisela Penceva has argued that mixed media Byzantine icons, employing gold repoussé, enamel, and filigree to display a cult figure, should be understood as a theological move to understand and justify the icon as a kind of imprint of the divine character, that it produced, as it were, a tupos, a bas relief, which solidified, as it were, the, quote, shape of an absence. This reworking of an ancient association between visual relics and imprinting thus elevated metalwork icons by the implication that they both represented the holy figure and, like contact relics, also bore the imprint of the divine. The golden repoussé work on the lid of the Uta box, clearly visible above the frame even when the box is lying flat, and is almost sculptural in its dimensions and depth, may be understood then not only as a technical accomplishment or a luxury product, but as a visual strategy associated with icons and reliquaries employed to evoke divine presence in whatever the box contained. Final section. Shorter, you'll be relieved to know. When I informed the curator of the library in Munich that I needed to see the physical Uta Codex because I was looking for traces of use, I received the reply, "Aber Herr Irving, it is quite clear that the book was never really used." It is certainly true that the physical traces of use in the book are meager at best. The layers of alteration in the box lid and the presence of damage does indicate, and the removal of the silk interior lining, all of this does indicate change and use over time. Though it's difficult to say what that use was exactly. With respect to the Codex itself, the fact that errors in the book have not been corrected is puzzling. And even minor alterations, though not entirely absent, are very rare and appear to have been made during the production period. One scholar has noted the presence of watermarking on one page and a few wax spots on a page, but they appear on a page in which it would not have been the custom to carry candles during that reading. So that means that the wax spots are not to do with the liturgy, but to do with something else.
The parchment at the corners of the folios is not absolutely clearly clean, and a few folios like this one show some dirt, but pinpointing the occasion of the use implied by damage or dirt is not a simple matter, I think, as we all know. These few signs of repeated touch do not necessarily indicate handling during the liturgical celebration itself. Moreover, while relative lack of signs of wear and tear may be indicative of lack of use, may also indicate a particularly careful kind of use. The late 10th century customary of St. Emmeram includes the instruction that when there are 12 lection feasts, the sacristan is to ensure that there's water in the sacristy. For, quote, he should not cover or uncover the altar or handle sacred vessels, so much less the gospel book, with unwashed hands. Clean pages may just indicate clean hands. To complement the rather meager material traces of use on the objects themselves, we may turn to external written evidence of contemporary monastic custom. We've already noted above the description of the abbesses. I'm not going to read all of this, don't panic, I'm just providing the text. We've already noted above the description of the abbesses' solemn reading of the gospel at the conclusion of the night office and certain feasts. In addition to routine accounts of the manner of the reading of the gospel during Mass, the St. Emmeram customary provides a few brief remarks concerning the use of the gospel in exceptional celebrations. The most extensive prescriptions appear in the provisions for the procession on Palm Sunday and provide a particularly rich picture of gospel book use in Regensburg at this time, with which I will conclude. Before the office of prime, the sacristans were to prepare a kind of litter on which were laid small reliquaries and the gospel book. The litter was to be secretly transported together with crosses, candles, holy water, incense, gospel book, and cloths, flowers, and palms to the church from which the palm procession was to be made. After the morning Mass, the abbot and community were to proceed to the appointed church, where they would sing the office of terce. After the reading of the palm gospel and the blessing and distribution of the branches and flowers, the procession set off. Holy water first, the crosses, thuribles, candles, gospel book, and that litter borne by the abbot and presbyter with the utmost dignity. The use of two gospel books is implied. One is laid along with the reliquaries on the litter that will be borne by the abbot and the presbyter, and a second gospel book is to be taken with the other liturgical utensils needed for the rite, the holy water, the incense, the candles, cloaks, cloths, and branches and flowers, to the church from which the procession sets out. At the entrance to the church where they end up, the procession divides into two. The altar party, presbyter, deacon, and subdeacon, remains at the west doors with what they need for the entrance: incense, candles, and gospel book. They only enter once the entrance chant has begun. The monastic community, however, goes ahead, following the litter directly into the church. The gospel book borne on that litter by the abbot and presbyter is then deposited on the altar, where the customary says it is to remain until vespers in the evening. On Palm Sunday at St. Emmeram, the gospel book borne on that litter is used, but not for reading. The lack of contemporary description of the nuns' custom at Niedermünster means that we cannot be certain whether they performed the same custom. Nevertheless, this contemporary local source does provide insight into what we might term the performative possibilities of the Uther Codex, and one surely known to the Sisters of Niedermünster. The decision of the creators of the Codex and its box to make it seem what it is not, an evangelary containing all the four Gospels, a metalwork icon or a reliquary, accord with a performance practice in which the entrance of the litter is celebrated in song and in gesture as the entrance of Christ into Jerusalem. Use did not require the lid of the box to be opened at all. All was solemn movement and display.
patient attention to what activities and behaviors the book affords, materially, textually, and visually, without preemptively deciding whether these actions were actually carried out, helps us to resituate the book and its box in a performative context. We've noted how the size of the objects, the legibility of the script, the way in which they open and close, the textual contents, their organization, provision of finding aids have implications and constraints on use. And had we had time, we might have also considered the images, which serve to render the book an ongoing offering, and I would argue, to interpret the liturgical feasts. Examination of physical evidence of the object's use and contemporary local prescriptions regarding the use of similar objects has helped us, in a limited way, to proceed from affordances to historical practice. And along the way, we've found that affordance should not be understood only as including physical, material, or technological qualities, but may also include subtle strategies in form, representation, layout, organization, and textual alteration, which conspire to make the assemblage look like something it isn't, in order that it may serve a particular purpose. While the material evidence of actual use of the Codex and its box is limited, textual evidence of local liturgical practices with like objects can only be used tentatively to reconstruct Niedermünster practice, it is clear that in myriad ways, the objects afford by design a large number of liturgical practices, including, but certainly not limited, to reading the text. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Andrew, por esta ponencia magistral sobre el códice UTA. Entonces, vamos a hacer unos comentarios, Denise y yo, para el beneficio y voy a decirle de dos maneras mis comentarios en dos idiomas. En español primero le voy a decir que el tema que aborda el doctor Irving es muy interesante, no solo por su área de interés, la liturgia de Europa, del cristianismo, pero tiene implicaciones mucho más allá del ámbito de Europa. Por ejemplo, los que se dedican al estudio de arte indígena de Mesoamérica, por ejemplo, todos nosotros conocemos los códices y nos enfrentamos con el mismo problema. Hay estudios profundos sobre las imágenes y estos son en muchos casos textos genealógicos que hablan de dinastías reales, matrimonios reales, nacimientos reales, guerras, conquistas, la incorporación de grupos vencidos. Y eso es el enfoque principal de los que estudian códices. Por otro lado, no tenemos mucha idea de cómo se usaban estos documentos que eran tan importantes para demostrar dinastía y la continuidad política. Por ejemplo, todos nosotros conocemos el códice Nutal, que habla de un gran guerrero de la Mixteca Alta, Ocho Venado, Garra de Jaguar. Pero sabemos, por ejemplo, que estos fueron libros reales importantes y solo otro estudioso, un estudioso, John Paul, ha sugerido su uso, que fueron extendidos porque están en forma de biombo y consisten en como 52 o más
hojas, pero se pueden extenderse y de hecho fueron tema de canto y de fiestas también, en donde cantantes hablaron de las hazañas de los personajes registrados en estos, ¿no? Pero es una perspectiva muy, muy poca abordada por los estudiosos de los códices. Y la perspectiva del profesor Irving nos abre otras posibilidades. Very quickly, Dr. Irving, I was noting that the perspective of affordance theory that focuses on how do these objects function is something that's been ignored in the Mesoamerican counterpart, where we have codices that in some cases were historic documents that recorded the dynasties of royal families. And only one scholar, to my knowledge, has talked about their possible use, that they were opened up, extended. As we saw yesterday in Mitla, there were Codex-style paintings in the palaces of Mitla, and that the folded Mixtec codices may have been opened up equally long and were the subject of feasting, narration, and song. So your perspective to the Codex Uta is something that we in Mesoamerica should take advantage of and address that aspect of its use. But I'm very impressed with the logic of or analysis of the text, how the book is something that it does not appear to be, and may have been used much more as an object than actually perhaps used because of the usual nature of the way that the text was posed. It's a wonderful detective story that you have given us. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Irving. For me, it's an honor to be sharing this podium with you, as well with Professor Markens. And while I was listening your lecture, an excellent, superb lecture, I was thinking about this golden box, all covered with precious gems, and it seems to me that there is a suggestive association between this artifact and the Ark of Alliance. Yes, that inside is the logos, or the God voice, or the law. And also, I was wondering if perhaps this quality of this box to be open and close, these two options, could be also like a metonymia of an entrance, like an entrance to a holy space, or perhaps a threshold to another reality, to a celestial reality, or the locus sagrado. Just very briefly, I will say thank you both for your comments. I feel that I must say that I've learned about affordance via some archaeological work. So I feel indebted to the archaeologists for my attempt to understand this curious object, spectacular, curious object. I think well, that's a very interesting connection, that the idea of this maybe being something like an ark, and that of course has spatial aspects, portability, and also a sort of microspace. In the original, often the ark iconography has angels associated with it, right? And in the original iconography,
There's no, so there's evangelist portraits that could be maybe like the four seraphs in the Isaiah vision, also in Ezekiel, also in the book of Revelation. They're added later. But I still think there is something about space, and I must confess, I think there's a scholar in the States, Eliza Garrison. She's just published an article about that she very kindly sent to me just before I was flying to Mexico, and I haven't had a chance to read it. But I know she's looking at space because I think this is a kind of microspace, and one therefore can explore what's happening with it the way you would explore a large macro space. Certainly that's an affordance of those walls and the opening and closing. Yeah, exactly. So. Thanks a lot. Bueno, ahora pasamos a la ponencia de la doctora Denise FALLENA. Y bueno, primero la voy a presentar. La doctora Denise FALLENA es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, sede de Oaxaca, desde 2014. Su línea de investigación es en torno a las imágenes y prácticas devocionales y actualmente coordina el proyecto de investigación interdisciplinario PAPIT, Travesías de la mirada devota, las imágenes religiosas medievales y sus traslados al Nuevo Mundo. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Julieta, gracias por la presentación. Y pues bueno, voy a continuar con el estudio de manuscritos. Voy a compartir en esta ocasión digamos, los avances de mi última investigación, que es precisamente también de un libro de oraciones, pero a diferencia del evangeliario que nos presentó el doctor IRVING, es un libro que es para uso laico, es de oraciones, pero para uso laico, no para religiosos. Entonces está diseñado de una manera muy distinta. Y precisamente considero que es de gran complejidad. Estos artefactos, como bien dice el doctor Irving, en cuanto a su función, no nada más verlos qué significaban, sino cómo funcionaban y cómo eran usados y producían una conducta para aquel que los usaba. Entonces, siguiendo esta línea, voy a presentar este objeto. No sé si no me corre. Ok. Con ese, perfecto. Ajá. Ok. Perfecto. Muy bien. Este es el libro de horas. Es un libro esencialmente que tiene un grupo de oraciones, de prácticas que se hacían en la liturgia de las horas, sobre todo dirigidas a la Virgen María, y este es un libro muy estudiado. Es el manuscrito Latin 3145 en la Biblioteca Nacional de Francia, y es el libro que perteneció precisamente a la reina Juana de Navarra. Es un libro muy lujoso. Fue iluminado por un artista muy denotado en la iluminación de la escuela francesa parisina del siglo XIV, Jean Poussel, y su alumno y luego su seguidor que va a continuar el estilo, que es Jean Renoir y Jean Mayet, y fue hecho más o menos entre 1330 y 1340. Es un libro hecho en pergamino, pero es un libro de compañía, entonces es un libro muy pequeño, es un libro que mide más o menos 18 centímetros de alto por 13,5 centímetros de ancho. Entonces es un libro para ser portátil, es un objeto que tiene que estar todo el día acompañando a su dueño para que pueda hacer las oraciones según la liturgia de las horas. Está hecho en letra gótica textura, de muy alta calidad, por supuesto, está diseñado para una reina. Tiene 271 láminas iluminadas y
es particularmente importante en cuanto a los estudios de historia del arte, porque tiene la introducción de elementos que vienen del Trecento italiano, ¿no? A la escuela parisina, que tiene ya, en ese momento ya tenía una tradición muy importante, de hecho era el centro de producción de estos manuscritos iluminados más importantes en Europa, sobre todo todo lo que es el linaje de la Casa Real de los Capetos. Entonces, pero tiene una serie de elementos estilísticos y digamos, un uso de la perspectiva precisamente que viene de la escuela, sobre todo sienesa del norte de Italia, y que de alguna manera aparecen en este manuscrito. Ha sido muy estudiado por grandes figuras de la historia del arte como François Avril, o como DENISE, o como también Charles Sterling. Y bueno, tiene un calendario, tiene el Paro Oficio de la Virgen, las horas de la Santísima Trinidad, las horas de San Luis, tiene letanía y tiene los salmos penitenciales. Y yo en esta ocasión, para esta charla, me voy a centrar sobre todo en las horas de la Santísima Trinidad, que es una práctica dirigida precisamente a Dios en sus tres representaciones, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, algo que es interesante en esta cuestión del uso cotidiano de estos libros es que en los primeros folios, en el folio 27 verso, aparece precisamente el bautizo de Jesús por Juan el Bautista, y aparece sucio, manchado, y parece ser como si hubiera tenido agua, que si hubiera sido rociado con agua, a lo mejor agua bendita. Y es muy interesante que sobre todo está sucio en los pies de Jesús y los pies del Bautista. Y eso me hace pensar que era un libro que se besaba o se acariciaba, y sobre todo los pies de Cristo, ¿no? Era una manera de manipular precisamente y hacerle ese honor a Jesucristo y a Juan, besando su imagen, ¿no? O acariciando, frotando su imagen. Digo, a lo mejor valdría la pena en un momento dado hacer un tipo de análisis matérico más a fondo, pero lo interesante también es que es Juan, y es el santo protector de la propietaria, o sea, la propietaria es Juana. Entonces, no es de extrañar que aparezca su santo nominativo abriendo el libro, ¿no? Entonces, es quien recibe, es quien recibe a la usuaria de este libro, ¿no? A que se introduzca al espacio de la oración. Bueno, la siguiente, no me cambió, a ver si, ya cambió. Perfecto. Entonces, bueno, nada más de manera breve les voy a decir quién era Juana, reina de Navarra, que también fue un personaje muy importante, sobre todo en la Guerra de Sucesión, que después dará inicio a lo que fue la Guerra de los 100 Años. Nació, por supuesto, en Francia en 1311, muere en 1349 y fue precisamente hija del rey Luis X el Obstinado y esposa del duque Felipe de Bro. Digamos que ella era la heredera del trono francés, sin embargo, por la ley sálica, por ser mujer, por no haber sido varón, no podía ostentar el trono. Entonces, tuvo un medio hermano, Juan Póstumo, pero siendo un bebé recién nacido murió, y entonces la corona va a pasar a los tíos de Juana de Navarra, va a haber todo un problema de sucesión. Ella, digamos que va a ser heredera del reino de Navarra a través de su abuela.
Entonces va a ser una figura muy importante en la política del momento, una mujer además que tiene toda la preparación para ser reina, por supuesto, y una figura muy influyente en el momento. Entonces, bueno, les traigo ahí su escultura funeraria de Saint-Denis, y yendo al libro, las aproximaciones metodológicas que hago para este libro es precisamente considerarlo como un artefacto cultural muy complejo e integrado por digamos, muchos elementos. Tenemos por un lado su forma, su materialidad, sus dimensiones, la parte física, digamos, pero también tenemos la caligrafía y tenemos las imágenes, ¿no? Que forman todo un complejo. Y algo que quiero notar, al igual que la exposición del doctor IRVING, es precisamente lo importante que es la materialidad relacionada con su función y de la manera que actúa, pero también con el cuerpo, porque es un objeto muy pequeño, es un objeto que puede caber en las palmas de la mano de muy fácil, es muy manipulable, vamos, está muy cercano al cuerpo. Y otra cosa es que inclusive pues se puede colgar, se puede transportar, es liviano, se puede poner en la cintura, etcétera. Entonces, en realidad es algo muy íntimo, es una oración, es una práctica que tiene que ver precisamente con esa cercanía del cuerpo, pero también con la cercanía afectiva del propietario, porque además está diseñado para la reina, o sea, es un objeto muy íntimo. Por otro lado, tal como lo refiere bueno, Caroline Walker Binum, ella precisamente dice que sobre todo en lo que es la Baja Edad Media, ahí está, digamos, hay una intención de, de parte de la cultura precisamente para que estos objetos se perciba mucho su materialidad. Es muy importante la materialidad, no solamente real del objeto, sino la materialidad representada en el objeto, cómo es representada. Y entonces, digamos que los artistas se van a valer de muchos recursos plásticos para hacer más atractiva esa materialidad con las cuales van a hacer todo el diseño de las miniaturas. Otro punto importante, bueno, es que es un objeto cultural, tal como lo dice Alfred Jell, que tiene una agencia. Es decir, va a producir una serie de conductas a su propietario. Es decir, es un agente social que produce conductas. Y por otro lado, tal como lo dice Jérôme Bachet, es un objeto, pero también es una imagen. Es artefacto que se manipula, pero a la misma vez también está constituido de imágenes. Inclusive la caligrafía es también una imagen que complementa precisamente digamos, la manera de cómo está diseñados los folios. Otra cosa importante y que es el punto que yo quiero destacar, sobre todo en mi investigación, es que es un objeto de tránsito, es un puente, es una liga entre dos espacios, el espacio terrenal y otro espacio que no es visto por los sentidos, digamos, del cuerpo, sino por los sentidos del alma y de la imaginación. Entonces, digamos, es un objeto intermedio, es un puente que lo que hace es cambiar de un espacio a otro por medio de una evocación meditativa, utilizando la imaginación, la imaginatio vicio, pero también
es estimulada por los mismos sentidos del cuerpo. Entonces, que sea de oro, que tenga una serie de características de colores, hace que se estimule la imaginación para que el usuario, la propietaria de este libro, pueda acceder a través de esa experiencia sensorial a este otro espacio. Y otra cosa muy importante, considerando esto, también podríamos decir que es un umbral, tal como lo propone Elina Hertzman. Es la entrada precisamente a otro espacio que está más allá de lo que comprendemos en nuestro mundo cotidiano de lo profano. Otra cosa importante es que vamos a encontrar el retrato de la usuaria, de la reina Juana de Navarra, que se introduce al libro. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Alexia Sant, ella ha propuesto que precisamente es un retrato reflexivo en el cual la presencia real, digamos, de nuestra realidad cotidiana, se torna en imagen y entra a este espacio liminar o de tránsito, ¿no? Que es el libro, en su efigie, en su retrato. Entonces, eso es, yo luego les digo a mis alumnos, es como nuestro teléfono celular. O sea, de repente, virtualmente en nuestras fotografías y en nuestra voz, si estamos grabados, estamos dentro del teléfono. O sea, nuestra presencia, nuestra imagen es como si nos introdujéramos a otra realidad, la realidad cibernética, y entráramos a otro espacio, a un espacio de imágenes, a otro espacio de pulsos electrónicos. Lo mismo está pasando con estos libros. Obviamente, pues la tecnología era otra, ¿no? Y esto estaría muy influenciado sobre todo por la teoría neoplatónica del símbolo, ¿no? Es como a partir del siglo XII, sobre todo en la escuela de San Víctor y San Buenaventura también, es como de alguna manera podemos entrar a este espacio que es más conceptual, digamos, que material y que está en una realidad diferente a través de esta dualidad del símbolo, que tienes un signo por un lado y tienes un significante por otro lado. Pero yo voy más allá de la teoría del símbolo, sino también como algo de experiencia, de la evocación de una experiencia sensorial. No nada más es lo que el símbolo significa, no, es como se vive, como una experiencia evocada por los sentidos y por la imaginación. Muy bien. Bueno, me voy a centrar nada más en esta página para ver cómo están funcionando estas imágenes considerando lo anterior. Entonces, estamos hablando del folio 11R, precisamente con esta imagen se inicia lo que es las horas del Espíritu Santo y vamos a ver que donde está la letra inicial ornamentada, aparece el retrato reflexivo de Juana de Navarra. Esta se las amplifiqué un poquito, pero ella está orando con el libro. Entonces es también el libro dentro del libro, ¿no? Entonces también el libro se vuelve imagen. Deja su realidad en esta realidad para trasladarse a este mundo virtual de las imágenes. Y si ustedes se fijan, ella está viendo, además está en un espacio totalmente indeterminado, la letra es la letra D con la que empieza Domine, es decir, Dios, ¿no? Que también es bastante sugestivo. Y lo que vemos es que ella está orando y vemos cómo está utilizando su libro en su oratorio de manera privado, en un espacio indeterminado, azul con oro. Y vean lo pequeño que es ella a diferencia de la imagen que está arriba.
Es muy, muy pequeñita. Ahora, imagínense el libro, si mide 13 centímetros, ¿de qué tamaño estamos hablando que es la letra? Entonces, al imaginarnos cómo Juana usaba su libro entre sus manos, algo tan pequeñito, ella tenía que fijar su vista para poder ver los detalles. Entonces, esas dimensiones tan pequeñas obligaban al usuario a poner atención en los detalles, porque además son imágenes con muchísimos detalles, como pueden ver, vean la cara, vean la corona, el velo, etcétera. Es más, inclusive el libro, aunque ustedes no lo crean, tiene pequeñas marquitas como si fueran letras. Entonces, era una manera de centrar tu atención y dejar el mundo que te rodea. Estás entrando al libro. O sea, esa atención que estás poniendo en los detalles te haces entrar por medio de tu atención al libro y dejar todo lo que te rodea. Y bueno, podemos decir que en este folio tenemos por un lado la evocación del jardín del Edén, con lo que aparentemente podrían ser los ornamentos de los márgenes, con todas que estuvo durante todo el siglo XIV muy de moda, fue una moda de que los manuscritos estuvieran ornamentados con estas enredaderas. Sin embargo, a mi manera de ver, sí hay una intención de marcar un espacio diferente y además un espacio liminal en los márgenes, en donde se está evocando precisamente que la dueña del libro, por medio de la oración, va a entrar a este espacio, que es el espacio del Edén, el jardín, este jardín enjollado, ¿no? Porque además, como pueden ver, pues todas las hojas, hay hojas combinadas de oro con rojo y azul. Y si ustedes se fijan en la parte de abajo, donde está precisamente Juana, abajo de Juana, aparece un árbol con dos ramas, que también me parece que tiene una carga simbólica muy importante, porque pues es un axis mundi, es el árbol que fue el árbol de vida con la redención, que sustituyó al árbol de muerte con el pecado de Adán y Eva. Entonces es un jardín del Edén restablecido precisamente por el sacrificio del Cordero en el plan de salvación. Y vemos que tiene dos ramas, que tampoco creo que sea una casualidad. Si ustedes ven la rama que está en la mano derecha, es una rama que queda cortada, digamos. A mí me hace pensar que es el Antiguo Testamento y tenemos la rama que está en la mano contraria, en la izquierda, es la izquierda para nosotros, pero es la derecha para la imagen, la diestra. Y si se fijan, no está cortada, esa continúa de alguna manera, está con la que se junta y hace el marco de toda la página y rodea toda la página. Entonces es el Nuevo Testamento, es la nueva ley que de alguna manera construye el espacio del jardín del Edén. Luego, bueno, tenemos arriba ya como digamos, la miniatura principal a la Santísima Trinidad, que tienen el orbis mundi. Entonces, aquí en esta imagen, me parece muy sugestivo que estamos viendo la imaginación de la dueña, la experiencia de lo que ella está viendo como si se tratara de una visión, en donde ella es muy pequeña y es muy grande precisamente el tamaño de la Trinidad. Y si la analizamos con más detalle, lo que podemos ver es la paloma del Espíritu Santo, y de alguna manera las dos personas están aquí como si fuera un espejo, Cristo en dos personas, sosteniendo también y las manos dando la bendición como si fueran un espejo, y en medio lo que les une
es precisamente un orbis mundi, ¿no? Pero dentro de ese orbis mundi hay un paisaje, hay una escena de un paisaje, y si ustedes se fijan, es esférico, no es plano, como el espacio que está atrás, sino que hay una tercera dimensión. Ahora, bueno, algo interesante es que las tres figuras están unidas, no sé si se ve claramente, pero por como si fuera un cordón o una línea roja. Es la palabra divina, ¿no? Y que es la misma palabra de las tres personas, y es la unidad. Los tres están unidos por la palabra. Entonces aquí vemos dos maneras de revelarse Dios. Una a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, y por otro lado a través del mundo, es decir, de su creación. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí les muestro una imagen precisamente de Vision de Beauvoir, del Speculum Historiale, en donde precisamente en una miniatura hace esa comparación de estas dos maneras de interpretar, de revelación de Dios. Uno es a través de Dios con las Sagradas Escrituras, que ahí pueden ver que trae su libro. Es que no aparece, ahí apareció. Aparece precisamente que trae el libro de la sabiduría de Dios. Y luego tenemos, es la misma miniatura, pero la partí para que fuera más evidente. Tenemos igual el Espíritu Santo, la paloma del Espíritu Santo, con una misma línea que le está saliendo, una línea roja que habla precisamente de la palabra divina, es decir, la voz. Entonces tenemos las Sagradas Escrituras, lo que está escrito, lo que es audible, lo que dice. Acuérdense que las Sagradas Escrituras las escribe Dios a través de sus profetas y de los evangelistas. Y luego tenemos otra vez, a manera de espejo, la figura de Dios dando la bendición con el orbis mundi. Entonces, tenemos que el orbis mundi es igual que el libro, es la otra manera. Tenemos entonces tres maneras. Tenemos tres maneras de revelación. Tenemos que Dios se revela mediante las Sagradas Escrituras, mediante la voz del Espíritu Santo y a través de la creación del cosmos. Porque, bueno, la voz creó el mundo, el Logos se hizo carne. Es decir, aquí estamos viendo precisamente una manera de representar el misterio de la encarnación. O sea, Dios, que es palabra, se convierte en imagen, ¿no? Y en carne. Bueno, tenemos otro folio, que es el folio R, recto, y lo que estamos viendo es otra representación. Aquí tenemos a Pantocrator, tenemos a Cristo como Pantocrator, sostenido de querubines, y tenemos el orbis mundi, pero aquí, a diferencia del otro orbis mundi, aquí sí tenemos con letra el alfa y omega. Es decir, el mundo, pero también la representación del mundo a través de la palabra de Dios, no como una imagen. Entonces es, digamos, como si fuera un poco un libro, el mundo como libro. Entonces aquí pueden ver las dos representaciones que hay. En un lado, con letras, la palabra de Dios escrita en el mundo, que se puede leer en el mundo, y por el otro lado, con imágenes. Entonces aquí hay una relación entre imagen y texto en la revelación. Y bueno, esto es anterior, por supuesto, es un salterio muy conocido, que está en la Biblioteca Británica del siglo XIII, en donde también tenemos esa misma dualidad. El orbis mundi representado además como cuerpo de Cristo. Si ustedes se fijan, Dios es el cuerpo, es la creación,
pero en una vemos que es una imagen, que es toda la imagen del mundo con las ciudades y demás. Obviamente son mapas conceptuales, más que mapas que traten de copiar la realidad, sino es un concepto. De hecho, en la parte central está Jerusalén, en el este, es decir, arriba, este es el este, aquí sale el sol, y es donde está el jardín del Edén. Este es el Mar Rojo, ¿no? Aquí está Jerusalén, aquí están las antípodas, está el sur, aquí estaría el norte. Y tenemos el siguiente folio de ese salterio, tenemos que es la misma representación del mundo, con todos los nombres de las ciudades, pero en letra, no en imágenes. Es como una traducción directa. Este en imágenes y este en símbolos, en signo, ¿no? Y bueno, aquí es como le dicen mapas TO, o sea, es O, TO, ¿no? Dividido precisamente por los 3 continentes, que se creía que el mundo había nada más 3 continentes. Entonces, finalmente, ¿qué hay en este orbis mundi de esta imagen? Pues si ustedes se fijan, perdón que mis imágenes no son de tan buena calidad, pero si se fijan hay una ciudad amurallada, una barca, un árbol y un conejo, y aquí hay plantas. Entonces, bueno, y obviamente está aquí la cruz, ¿no? Es globo cristianizado, ¿no? Totalmente el mundo cristianizado. Pero ¿qué es lo que está allá adentro? ¿Qué representa eso que está allá adentro? Entonces, lo primero, este árbol, si se fijan, es un árbol en forma de cruz. Es el árbol restaurado en el Edén. Entonces estamos en el jardín del Edén, ya restaurado con este axis mundi adentro digamos, que ya se cumplió el plan de redención, es la cruz, ¿no? La cruz pero viva, que ha florecido, que tiene hojas. Y si se fijan, tenemos, por ejemplo, este salterio, que también es de principios del siglo XIV, en donde precisamente está representado Jesús en una cruz que tiene hojas. Está verde. Entonces, de Adán, esto es el nuevo Adán, ¿no? Que con su sangre levantó el árbol de la vida, hizo germinar el árbol de la vida. Entonces, digamos que es la misma alusión al árbol de la vida. Luego después tenemos el conejo. El conejo es muy interesante, va a ser un elemento muy usado, sobre todo a partir del siglo XIV, en los drôleries, en todas estas imágenes caprichosas que hay alrededor, en muchos de estos libros. Acuérdense que son para laicos, son libros que además tenían algunas figuras de divertimento, pero acá, en la otra imagen que vimos, si se fijan, están los drôleries, y tenemos que está dividido por esta rama, y aquí vemos un hombre que va a trasquilar a un carnero, y de alguna manera es una alusión al trabajo. Y aquí vemos un conejo que está, digamos, despiojando a una figura monstruosa, que podría ser una especie de esfinge, ¿no? Tiene de león, está al lado y dando los piojos el conejo, que podría ser una alusión precisamente a lo contrario que es esto. Este está trabajando y este está perdiendo el tiempo. O sea, es la molicie, ¿no? Y pues también el conejo sabemos que mucho se utilizó también como un elemento de lascivia, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la lujuria. Y aquí entonces el conejo va a cambiar precisamente, al estar relacionado con Cristo, va a cambiar de símbolo, ¿no? Y entonces ahora es la fertilidad
pero la fertilidad de la vida verdadera, es decir, con la resurrección. Y se va a utilizar, digamos que, acuérdense que en la Edad Media siempre va a haber, una figura va a tener una lectura positiva hacia el buen ejemplo, las virtudes del buen cristiano, y por otro lado va a tener también una cuestión más bien negativa hacia los vicios. Voy rápido, ok. Bueno, la ciudad, ¿qué es la ciudad? Si tenemos el paraíso, tiene que ser la Jerusalén celeste, ¿no? Entonces tenemos ahí ya la ciudad amurallada de la Jerusalén celeste. Ahora, me van a decir, pero en Jerusalén no hay mar, o sea, ¿por qué tiene agua? Entonces, viendo, por ejemplo, tenemos esta imagen, ya es de un libro impreso, posterior, por supuesto, de finales del siglo XV, siglo XVI, donde aparece la Jerusalén celeste rodeada por agua. No por mar, pero sí cuando menos parece ser como una especie de foso, ¿no? Que también podría aludir al templo de Salomón, que acuérdense que estaba el mar de bronce. Entonces es templo y ciudad al mismo tiempo, rodeada de agua, de las aguas que purifican, ¿no? Aguas del bautismo también. Y tenemos un mapa también ya del siglo XV, en donde la ciudad en realidad sí tenía agua alrededor, tenía manantiales. Si ustedes se fijan, entonces después se secaron, pero en realidad la ciudad, como muchas ciudades, estaban hechas precisamente, se construían junto a cuerpos de agua para que fueran sustentables. Entonces, podría tratarse como axis mundi de la ciudad de la Jerusalén celeste, idealizada, por supuesto, y el último elemento que nos quedaría sería la barca, ¿no? Entonces, pues bueno, si se fijan, es una barca que tiene el mástil en forma de cruz y que pues está aludiendo definitivamente a la iglesia. La iglesia está llegando precisamente a la Jerusalén celeste y al paraíso restablecido. Somos todos nosotros, es la dueña del libro, ¿no? Del devoto, que está en la barca y mediante la oración y las buenas acciones se está aproximando a la Jerusalén celeste. Entonces, bueno, la barca como metáfora de la iglesia la vamos a encontrar en varios lugares de la Biblia, ¿no? Desde el Génesis, y bueno, la prefigura exegética del Antiguo Testamento, pues es el arca de Noé, y lo vamos a ver tanto en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Juan, en donde Cristo aparece precisamente relacionada con una barca, ¿no? Y los apóstoles. Entonces, bueno, esta es una breve descripción de un folio de este libro. Entonces, pues les agradezco mucho su atención y fue realmente un viaje rapidísimo por este libro de Juana II de Navarra. Gracias.
la palabra al doctor Robert Markens. Él es doctor en antropología por la Brandeis University, Massachusetts, en Estados Unidos, e investigador desde 2011 en el Instituto de Investigaciones Estéticas en el Centro de Extensión Oaxaca. Actualmente su área de investigación es el poder político en la época prehispánica de Oaxaca y cómo se plasman los principios del poder en las obras de arte, los edificios públicos y la planificación urbana. Ha impartido materias en varias universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Chicago y la New York University. El día de hoy nos presenta su ponencia, una lectura de la piedra de la letra de Santo Tomás Jaliesa, Oaxaca, ritos fundacionales de un pueblo zapoteco prehispánico. Adelante, doctor Markens. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Julieta, por la muy apreciable presentación. El día de hoy les voy a hablar sobre algo un poco distinto de mis colegas anteriores. Voy a cambiar el enfoque hasta la época prehispánica. Sin embargo, también voy a dar una especie de lectura. Hoy en día, para nosotros que estudiamos arte, la simbología, hay mucha teoría que ha enriquecido nuestras perspectivas. En especial, nosotros apreciamos que el símbolo es polisémico, tiene muchos significados. Por otro lado, si echamos un vistazo a los filósofos alemanes, en especial, por ejemplo, la Universidad Constanz, hay toda una teoría de recepción, cómo nosotros recibimos el mensaje simbólico, ¿no? Y pasa por un filtro de nuestra experiencia y es algo parte de nuestro ser, parte de nuestra ontología. Con estas advertencias, entonces, ¿cómo pretendemos establecer el significado de un símbolo, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, yo voy a simplificar el proceso para mi interés, lo cual es entender cuál era el propósito o intento de los gobernantes y artesanos. Mucho del arte es público y está diseñado con un propósito dentro de un concreto, discreto, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa, no tanto en este momento de cómo se reciben los mensajes, sino el intento del arte político. Si no fuera exitoso, yo creo que no habría este género de arte, tanto en el mundo prehispánico de Mesoamérica, más allá en el mundo occidental antiguo también y en nuestra actualidad. En este caso, voy a dar la lectura a esta piedra que se encuentra en el pueblo de Santo Tomás Jaliesa. Es un pueblo del campo chico de habla zapoteca de unos miles de personas. Está rumbo a Ocotlán. Les puedo enseñar en un mapa. No sé si quiere avanzar. Ahí está. De hecho, se puede apreciar donde aparece la estrella roja, la ubicación de Santo Tomás Jaliesa, probablemente a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca. Y este intento de descifrar o dar la lectura a una piedra grabada que ya vieron en la primera pantalla o diapositiva, realmente es un reto. Era un proyecto colaborativo. Como ustedes ya saben, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Pero por mi formación un poco perversa como arqueólogo y antropólogo, yo tengo muchos colaboradores que son antropólogos y arqueólogos. En el caso de este estudio, mi esposa, la
arqueóloga Sira Martínez López, mi gran colega el doctor Marcus Winter, me invitaron a participar en un proyecto que fue gestionado por las autoridades municipales del pueblo de Santo Tomás. En este sentido, es un proyecto colaborativo, porque yo, como hoy en día, entre comillas, historiador del arte, yo trabajé con antropólogos y más aún, más importante, con el pueblo de Santo Tomás, que todavía guardan muchas tradiciones, creencias tradicionales, ¿no? Y también saben mucho del contexto de esta piedra. Pero la piedra de por sí es un poco difícil. Se encuentra aislado en el campo, uno solo, ¿no? Entonces, como alguien interesado por arte indígena, muchas veces estamos hablando con piezas que están bajo el resguardo de museos y pierden su contexto. Hay dos cosas importantes en establecer la función, como nos platicó el doctor IRVING, de objetos. Esto es saber su contexto, que muchas veces está descartado por la música, por el coleccionismo. Por otro lado, tenemos que saber algo sobre la cosmovisión del antiguo pueblo, porque tarde o temprano el objeto que estudiamos, cualquier objeto, va a tener su contexto de significado dentro de este marco de cosmovisión. Entonces, era con un poquito de miedo que nos acercamos a esta problemática de una piedra tan aislada, ¿no? Y con símbolos que no son exactamente iconos, sino que van a ver más adelante que son parciales, por parte ideográfico, por parte icónico. Entonces, realmente era una cuestión de lectura, desciframiento. En la presente diapositiva están viendo la ubicación de Santo Tomás Jaliesa, de Puro Campo, en el valle de Ocotlán, de los valles centrales, y bajo la flecha de color amarillo a la mano derecha es más o menos la ubicación de la piedra que es el objeto del estudio en este caso, ¿no? Entonces, ahí están todos los interesados. Ahí está el señor con la camisa blanca, está levantando un teléfono en su mano derecha, los arqueólogos y la piedra entre todos nosotros, el objeto del estudio. Uno de las primeras labores era regresar la piedra a su ubicación original, de acuerdo con lo que nos platicó el presidente municipal, el mismo señor que con el celular, el licenciado Claudio Gómez, nos platicó que hace 50, quién sabe cuántos años, pero uno del pueblo trató de desalojar la piedra al centro que tiene todos estos grabados para llevarlo a su casa. Pero la piedra no quiso, ¿no? Resistió. Total que no permitió que le subieran a su yunta, la yunta o carreta con yunta de bueyes y simplemente se quedó, pero completamente desviado, ¿no? Entonces, la primera obra de nosotros era regresarla a su posición original, ¿no? Que afortunadamente era posible porque, por un lado, contamos con la mano de obra de todo el pueblo como parte de su tequio o trabajo colaborativo de que el doctor IRVING y yo estábamos hablando precisamente hoy en Montalbán. Entonces sí, podemos regresarlo a su lugar. Pero, ¿qué lugar? Pues afortunadamente yo encontré en línea, la maravilla del Internet, ¿no? Esta foto antigua a la mano izquierda de ustedes, que probablemente se tomó alrededor del cambio del siglo XIX, XX, y muestra la
piedra grabada o pieza de arte rupestre en su lugar. Entonces, imitando la imagen a la mano izquierda, entonces tuvimos que posarnos como orgullosos de haber regresado la piedra a su lugar. Uno de los participantes en la labor, el señor Adelfo de la playera roja, ahí está, ¿no? Entonces, casi en la misma postura con el señor tan elegante de hace 100 años o más. Pero sí, podemos más o menos restablecer su lugar, ¿no? Entonces, de cerca, podemos ver algo de sus dibujos, ¿no? Que realmente son atractivos, llaman la atención, pero ¿qué son exactamente? Y cómo podemos establecer su contexto de referencia, ¿no? Van a ver que hay tres letras, A, B y C. Y la cara B, enfrente de forma piramidal, es la más importante por su tamaño. Parece que las caras A y B coinciden, aunque suben los laterales de la piedra, casi se empalman en la cúspide de la piedra, ¿no? Hay aspectos icónicos, pero hay otros elementos que son difíciles de entender. Por ejemplo, en la cara B parece que hay una flor al centro, tal vez es algo celeste, un planeta, una estrella, quién sabe exactamente, pero parece que sale de algo, un efigie o un animal emplumado. Y de hecho está saliendo que lo que se puede adivinar que es una boca, como si una especie de pájaro o ave está tragando o está soltando de la boca una florecita, algo impresionante, ¿no? Pero además de eso, es difícil realmente asignarles significados, solo lo obvio por sus propiedades icónicas. Pero probablemente es el programa o la cara culminante por su tamaño, ¿no? A los costados, la cara A y B, vemos en el caso de la cara C algo más reconocible, ¿no? Que algo que es algo tipo pez, ¿no? Ya que tiene aletas y está zigzagueando como si fuera algo como culebra, anguila o peces por las aletas que trae, son 6, ¿no? Al otro lado, vemos algo dentro del arte visual del posclásico muy reconocible. Hay un sol, de hecho, es este. Y en el lenguaje visual del siglo XV-XIV, lo que llamamos el posclásico, siempre aparece así, con rayos que están emanando de un círculo, ¿no? En el arte, la joyería de la tumba 7 de Montalbán, encontramos la misma tipo de imaginería para el sol, ¿no? Entonces, eso sí tenemos. Por otro lado, tenemos algo con plumas otra vez y con una pluma caudal como de la cola abajo. Entonces, parece que hay dos entidades, algo como el pájaro otra vez, y en este caso, la hebra o el pez, que están pues entre ellos está el sol. ¿Están subiendo el sol o están atacando el sol o resistiéndolo? Algo así. Finalmente, hay la crucecita al centro que es simplemente, siempre lo vemos en los palacios de Mitla y es el famoso quincunce, el centro del mundo, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea icónica podemos identificar algunas de las imágenes, pero la verdad es que muchos de los dibujos son parciales, especialmente los aves, es de un estilo que, o unas
metodología o una manera de hacer imágenes que se llama en latín pars pro toto, que seguramente mi colega Andrew y Denise también saben, es representar la totalidad de una entidad por una parte clave. En este caso, probablemente son las plumas, parece una boca, y también hay signos de habla o speech glyphs que emanan también de la boca, que nos asegura un poquito más de que es una boca y que hay algo celestial o una florecita que está saliendo, ¿no? Ah, pero no es por esto que fui a estudiar el posgrado por 10 años, porque ustedes pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces necesito presentarles algo más profundo, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo contextualizar la piedra número uno y cómo establecer su lugar dentro de la cosmovisión? Eso es en donde la colaboración con nuestros colegas en Santo Tomás Jaliesa, el pueblo que gestionó esta intervención, ayudó tanto. Bueno, aquí es un desglose. Quiero decirles también que el autor de estos dibujos es un colega y un gran epígrafo, Javier Orcid, y él colaboró en este artículo, ya quedó publicado, entonces estoy aprovechando sus dibujos. Y debo mencionar también que después de elaborar el artículo, no estuvo de acuerdo con la interpretación que le doy. Entonces, si está mal la interpretación, yo tengo toda la culpa y está a salvo mi colega Javier. Entonces aquí está el desglose que hace Javier. Están viendo la cara B, la principal del programa, probablemente la cara culminante, entonces, en el cual podemos ver un ente sobrenatural emplumado, sale una estrella, una flor, quién sabe exactamente qué, ¿no? Y un signo de nube que es muy ampliamente compartido en el lenguaje visual de Mesoamérica, indica algo celeste, ¿no? Ok, entonces otro dibujo de lo mismo. Lo que les puedo decir es que se encuentra la piedra grabada, está fuera de esta foto. Lo interesante de la foto es el contexto. Estamos al pie de un gran cerro, se llama Cerro Llaveo. Entonces hay algo significativo en la ubicación de la piedra con la montaña. Y especialmente en este momento van a ver que los hombres están descubiertos de sus sombreros. Estamos en ese momento pidiendo permiso al dueño o al tío por cambiar la posición de la piedra grabada que ya les enseñé. Lo que pasa es que los zapotecos de Santo Tomás y muchos otros pueblos tienen creencias y ritos en torno a los cerros. En este caso, yo fui entrevistándome con la gente de Santo Tomás porque era mucho más fácil que mover la piedra de varias toneladas, entonces, y prefiero hablar. Entonces, me decían muchísimas cosas del entorno del pie de la montaña. Por ejemplo, que es un lugar encantado. Sale una culebra del cerro de vez en cuando y te puede ofrecer chamba o trabajo, que es muy bueno, ¿no? Por otro lado, puede castigar. Es muy ambivalente, ¿no? Como una suegra, tal vez, ¿no? Que, pues no, ellos siempre te tratan mal. Ah, pero no, en serio, lo que pretendo decir es que hay muchas referencias aquí sobre un significado pasado. Por ejemplo, dicen que en la noche se abre la montaña y se puede ver adentro lo que es un tianguis, que está en plena marcha, por ejemplo.
o te ofrecen dinero, por ejemplo, como esta culebra que le puede ofrecer chamba. Es una metáfora por trabajo, dinero, lo valioso, ¿no? Entonces, y también dicen que está lleno de agua. Am, el señor Adelfo, el suplente, nos llevó arriba de Yabeo y mire, nos llevó precisamente a la Piedra Blanca, o no recuerdo exactamente cómo se llamaba este manantial, algo blanco, piedra blanca, algo así, de donde nace un ojo de agua, ¿no? Y curiosamente, el Señor nos dijo que el cerro está lleno de agua, pero agua salada, y se conduce hasta el mar. Agachándonos, tomando el agua, es dulce, pero sin embargo, insiste el señor Adelfo que es agua salada. Ah, entonces, lo que estamos viendo es que fragmentos desacralizados parciales de lo que era la cosmovisión zapoteca y mesoamericana, en donde los cerros son contenedores de agua, plantas, animales, es la capital simbólica, el el capital simbólico de toda la abundancia del medio ambiente de que depende la comunidad. Hoy en día está bajo, no es libre. Tú no puedes usar los terrenos, buscar leña, recoger plantas medicinales sin pedir permiso primero al dueño o es el dueño, es el que a quien pertenece toda la abundancia. Hoy en día hablan de riqueza, de chamba, de mercados o tianguis o monedas de oro, pero es un cambio de lo que era su esencia hace 500 años, ¿no? Y de hecho, arriba de este cerro Yabeo, es donde se encontró el pueblo viejo, antes de el arribo de los españoles. Llegando los españoles, obligaron al pueblo a reubicarse abajo en el aluvión, ¿no? Para hacer un rompimiento, ¿no? Entonces ya estamos viendo una gran ayuda. Tenemos este concepto al centro de la cosmovisión zapoteca. Es el monte sagrado que realmente era uno de los conceptos principales de su entorno, de su cosmovisión. De todo lo que dependía estuvo abajo, en el centro, todas las plantas, animales, y en tiempos prehispánicos, el dueño probablemente era Cosillo, el dios de la lluvia, señor del rayo. Es por eso probablemente que grandes centros como Monte Albán, Macuizóchil, comunidades prehispánicas fueron fundadas sobre la cima de cerros. Entonces el cerro era como el icono de la cosmovisión, su mundo, y era también una manifestación del orden social política con los gobernantes viviendo arriba, los comuneros sobre las laderas. Entonces es parte de la cosmovisión. Am, los lugareños de Santo Tomás me dio un tip muy, muy importante. Me dijeron que en la época de la gentilidad, sus fiestas paganas más importantes fueron celebradas en el mes de diciembre. Y por eso, pues era la clave para indagar un poquito más, ¿no? Am, la pregunta era si guarda una relación la piedra grabada con su entorno, porque estoy hablando mucho de contexto. Y de hecho vamos a ver que sí guarda un contexto, pero todavía está muy floja la lectura de los signos.
Entonces iba rastreando textos de la época colonial temprana, a ver si se podía encontrar algo. Y de hecho, no tan lejos de aquí, pero en la Mixteca Alta, durante el siglo XVII, el fray Gregorio García hablaba de un mito de fundación, de creación muy recurrente a través de la Mixteca Alta. Antes de la creación del mundo, había una pareja divina y la mujer o la ente plural, tanto masculino, femenino, dio luz a dos hermanos. Uno era águila, otro era la culebra. Y esto es antes del primer amanecer. Y estuvieron aterrorizados, tuvieron miedo de vivir en la oscuridad y pidieron a sus papás, la culebra y el águila, que sus padres separan el cielo de la tierra. Y para efectuar esta creación, ofrendaron su sangre, el águila y la culebra, a sus parejas, que hagan la separación el primer amanecer. Y es lo que pasó. Entonces es un relato de creación que tal vez tiene que ver con lo que estamos viendo. Podemos ver en la cara A y C que hay algo serpentino, un animal serpentino en la cara C. Y por otro lado, hay un sol casi en el centro, y hay algo con plumaje en la cara A, y parece que los dos animales están subiendo un sol hasta la crucecita o el centro del mundo, ¿no? Y finalmente vemos algo naciendo como una flor en la cara C, la cara culminante, ¿no? Ahora les voy a conectar los puntos con una línea de lógica o ilógica, dependiendo de cómo me reciben. Pero la cosa es así. am, la fiesta sabemos que llegando los españoles eran muy, muy brillantes en resignificar lo que eran los ritos paganos. De hecho, pusieron los dominicos, en siglo XVI, le pusieron el santo de Santo Tomás en, ¿pregunta? Más ya estoy llegando. Entonces, am, entonces, ¿por qué? Porque resulta que Santo Tomás ah, era, su día de fiesta es precisamente el día del solsticio, el día invernal, cuando vuelve a nacer el sol. Desde junio hasta diciembre, el largo del día va reduciéndose por unos minutos cada día. Y en diciembre el sol brilla con menos fuerza y es más frío, como si estuviera muriendo el sol. Entonces, el día 21 es cuando nace el sol otra vez, cuando el largo del día pues se alarga y empieza a calentarse, ¿no? Y esto me sugiere que era un rito alrededor de esta piedra de celebraba el solsticio, el renacimiento del sol. Y de hecho, yo y mis colaboradores decidimos ir al 21 de diciembre a la piedra en el momento del amanecer a ver si se puede detectar un alineamiento entre la piedra, sus grabados y algo en el entorno, ¿no? Ahí estamos, al pie de Cerro Llaveo, el cerro sagrado, donde estuvo ubicado el pueblo viejo. Esperábamos todos el amanecer. Y en aquel momento
cuando apareció el sol con la reubicación de la piedra grabada, estuvo precisamente sobre el pico, ¿no? Y entonces estamos viendo que la piedra grabada, realmente es una maqueta de lo que está pasando en el cosmos. Estamos viendo que lo que es un ave emplumado abajo está soltando algo celestial, probablemente el sol, y no es por coincidencia que renders, su imagen es en forma de una flor, por ejemplo, ¿no? Entonces, los laterales, vemos la culebra, el águila subiendo el sol hasta el quincunce, el centro de su mundo, el cerro sagrado. Y finalmente, en esta cara culminante, el águila está soltando el nuevo sol, que está apareciendo precisamente donde estuvo el pueblo viejo, arriba del cerro, ahí. Entonces, era un momento mágico, no tanto para nosotros, seguramente para los prehispánicos también. Se había perdido por completo la memoria de este rito y el significado. Ni sabían que había un alineamiento solar en este día del solsticio. Entonces podemos regresar. Entonces, seguramente es algo que practicaban cada 21 de diciembre al la renovación del año, ¿no? Sabemos que por los mexicas y los zapotecos, que el monte sagrado era un eje o pilar de su cosmovisión y probablemente están celebrando la creación cada año. Como el gran estudioso de la religión comparativa, Mircea Eliade, él siempre hablaba del regreso eterno, que el hombre o la humanidad tiene la necesidad de regresar a un tiempo primordial y espacio de creación. Como nosotros celebramos con más énfasis el nacimiento de Jesús y su crucifixión durante el Pascua, son momentos de regreso a estos tiempos y espacios como la Vía Dolorosa en Jerusalén, que nos da comfort, nos da nos permite unirnos con los poderes creativos o creadores de nuestro entorno. Entonces, era un proyecto, y finalmente quiero mostrarles un cuadro pintado por Benozzo Gozzoli, el artista renacentista de Italia del siglo XV, y fíjense que Santo Tomás tiene la imagen del sol sobre su pecho. Después de la crucifixión de Cristo, él migró y peregrinó a través de Asia hasta India para enseñar la palabra de Jesús. Y es por eso que lo asocian con la luz, la verdad y el sol. Y los dominicos, muy atinadamente, bautizaron lo que era el pueblo zapoteco guialés y bajaron al Santo Tomás para revalorar lo que eran para ellos, los dominicos, prácticas paganas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Robert Markens. Y bueno, pues iniciamos ya este tiempo para preguntas, comentarios, este espacio para dialogar. Los escuchamos tanto aquí a nuestros presentes como a la audiencia que está en línea, viéndonos precisamente de la realidad virtual.
Bueno, tenemos aquí una pregunta, es de Diana Saavedra, y está preguntando lo siguiente: ¿los símbolos religiosos de diversas épocas y regiones tienen como base la espiritualidad y ser una herramienta para la evangelización y el posicionamiento social? No viene para quién es la pregunta, pero entonces es probable para que sea para el doctor Andrew. If you want to answer, let me see if I can translate. Or a tool. Oh. A tool to evangelize in different contexts, social contexts, I guess. I think you know, I have to confess I haven't thought of that, but I think so. I think what is happening, certainly what's happening in Munich at this time, not in Munich, in Regensburg at this time, is some attempt to control the various religious communities. So we talked about St. Emmeram, where the book was made, and Niedermünster, where the book was made for. And in the late 10th century, the abbot of St. Emmeram, the male community, had been up until that point also the bishop, both abbot and bishop. And as part of a reform, they decided that they should split that off, have a separate bishop, separate abbot. So they were very interested in reform, and also the abbot, the former abbot, now bishop, wants to ensure that everything is under his control. And at that point, Niedermünster, the women's community, had existed for a long time. And they were composed of aristocratic women from noble families. And they lived in close contact with their noble families, which meant a bit of a problem politically, because they're not so controllable. You have the women who are still in contact with their aristocratic families in this important independent monastery. So part of the desire to reform the abbey under Uta, and partly through this book, is to say, no, you are all enclosed nuns. You must stick to the rule. Do not have contact with your families, in order not so much, well, partly to control the women, but mostly to control the families who are a threat, right? If they're using the women gaining power through the abbey, then it could be complicated. So it's best to shut them up in a room in the abbey. And Uta is part of that movement. She's leading that movement with a lot of money. But a lot of she comes clearly. We don't know where she gets the money from for this, but and so I think what's going on in this symbol of Christ Pantocrator, very powerful symbol of the book. We don't know what else she donated. It's unclear. We don't even know where she was buried. We assume in the abbey, but we haven't found her grave. But what could be going on there is a strong centralization and a strong kind of reform all around Christ, all around the Benedictine rule, and close collaboration with the reforming Abbey St. Emmeram in order to minimize the nuns' political and social power outside the walls of the. Muchísimas gracias.
Thank you, Professor Irving. Y también como parte de una segunda pregunta que hace la misma persona, dice, ¿qué tan similares son los símbolos entre una u otra religión o responden a machotes? ¿Cuáles son las similitudes si es que las hay? No sé, doctor Robert, si usted que es la contraparte y desde la antropología hay una discusión muy importante en ese aspecto, en estas similitudes y diferencias entre distintas culturas y religiones. Es muy interesante la pregunta. Es más profunda de lo que percibía en el inicio, la pregunta. Es muy interesante que Denise mostró el cuadro de Cristo crucificado sobre lo que ella llamaba un árbol, ¿no? Era una axis mundi o un árbol, ¿no? Entonces, es un concepto que vemos en muchas partes a través del mundo. No solo un cero, pero un cero con una cruz o un árbol arriba. El mismo estudioso que cité antes, Mircea Eliade, habla de patrones ampliamente compartidos entre la humanidad, entre Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica, por ejemplo. Muchos comparten la idea de un monte sagrado coronado por un árbol. Claro que adquiere un símbolo particular y toda una liturgia particular en cada cultura, cada religión, cada sociedad. Sin embargo, hay algo como si fuera un núcleo duro, humano, atrás de esto. Entonces, hay mucho similitud de conceptos. Probablemente se debe a la condición humana, nuestra biología, la estructura de la mente. Posiblemente todas las culturas, los seres humanos perciben arriba, abajo, noche, día, hombre, mujer, por ejemplo. No sé si es algo que es parte de nuestro hardware. ¿Quién sabe exactamente? Pero va por ese lado. Entonces sí es una pregunta muy atinada por parte de Diana. Muchas gracias, doctor Robert. Y tenemos aquí otra pregunta de Alicia de Lorenzo. Bueno, esta nos dice que está contenta de participar, que le gustan mucho, que se le hicieron muy atractivas las ponencias. Luego tenemos aquí a Saúl Michel García Garnica, que nos manda felicitaciones y especialmente dice, siempre tan interesantes las pláticas del doctor Markens, abrazos y que continúan este tipo de actividades. Una felicitación. Y no sé si tienen preguntas aquí en el auditorio, comentarios. Muchas gracias. Sí, en efecto, felicidades a los tres ponentes y también la conexión entre las tres ponencias. Soy historiadora del arte y estoy más cerca de lo que presentaron los dos primeros ponentes, pero tengo más dudas y mucho más interés justo por eso sobre la ponencia del doctor Markens. Y mi pregunta es, así como hay símbolos como universales, también esta presencia de aves y animales que reptan, no solamente las serpientes, sino también las lagartijas o los chintetes. ¿Qué tan importantes son en Mesoamérica, que están representadas sistemáticamente o muy frecuentemente en esta iconografía mesoamericana, en Micra y ahora sé que también en Alietza? ¿Nos puede hablar un poco más de eso, por favor?
Voy a intentar responder a la pregunta. Realmente es tan profunda la pregunta y no tanto la respuesta. Es tan complicado. El chintete, por ejemplo, o lagarto, por ejemplo, siempre está asociado con la lluvia. ¿Y por qué la lluvia, no? Y fíjense que después de estudiar los zapotecos por 15 años, necesito un cambio. Entonces empecé a leer sobre la cultura mochica o los moches de Sudamérica. Y ahí el chintete es tan importante, o el lagarto está tan importante. Y allá, porque siempre sale de su madriguera madriguera, sube el árbol y sube hasta la cúpula o no, la copa del árbol, ¿no? Entonces transite el espacio desde la tierra hasta el cielo. Y de hecho y hay algo similar entre los zapotecos. Dicen que el zapoteco, perdón, el chintete es uno de los guardianes del agua de Cocío. Cocío vive en el monte sagrado, el dios del rayo, pero tiene 4 ayudantes que son acompañantes y a veces son configurados como chintetes, que son guardianes del agua. Y que cuando uno atrapa el chintete aquí ahí en Mitla, por ejemplo, hay que quemarlo para regresarlo arriba. Entonces, el chintete o el lagarto, ya que sube, baja desde su nido hasta la copa, es algo que puede significar tránsito, por ejemplo, ¿no? Desde arriba hasta abajo en forma de lluvia o humedad y también de abajo para arriba, como cuando sube el árbol. Era muy interesante para mí escuchar las palabras de mis compañeros zapotecos y leer casi lo mismo entre los pueblos sudamericanos antiguos. Muy interesante. Pero hay que entender el entorno, ¿no? De nosotros. Entonces hay que explicar qué hacen estos animales, a qué sirven, qué nos affordan, or what do they afford us. Y es dar sentido a nuestro entorno. Y todos lo hacen, a veces de una manera similar, por las propiedades de la misma criatura. En este caso, el chintete, digamos. Gracias. Pues parece ser que ya no hay más preguntas, entonces pues damos finalizada esta jornada, este ciclo de conferencias. Les agradecemos a todos su presencia, el haber los que se conectaron a través de internet y a los presentes. Muchas gracias en nombre del Instituto de Investigaciones Estéticas, aquí de nuestro centro de extensión en Oaxaca. Y muchas gracias también a Araceli, a Víctor Hugo, a Adriana, que están en todo el aspecto técnico apoyándonos. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo. Buenas noches.